Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde diciembre de 2018, el Boeing 787, el Dreamliner que adquirió el gobierno de Felipe Calderón y utilizó el de Peña Nieto como aeronave presidencial, estuvo en Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación, mientras el gobierno actual conseguía venderlo. La semana pasada, el avión regresó a México y ayer la prensa pudo recorrerlo otra vez. Resulta que ya hay al menos 2 interesados en adquirirlo. ¿Logrará ahora sí venderse? ¿Es importante este tema o es un distractor? Veamos el contexto. El Boeing 787-8, habilitado como avión presidencial y puesto en venta hace 19 meses, tiene 2 potenciales compradores. Autoridades federales informaron que uno de los posibles compradores entregó ya un depósito de $1 millón. El presidente López Obrador detalló que el potencial comprador quiere pagar la mitad en efectivo y el resto en equipos médicos. La segunda oferta, que aún se analiza, quiere hacer la adquisición en efectivo. La aeronave llegó a México desde California, Estados Unidos, donde estuvo bajo resguardo de su fabricante y supervisado por la Defensa Nacional. Quedará bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana en tanto se vende. El avión, fabricado en 2010, fue adquirido por Banobras en 2012 y entregado al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2016. Se usó en 122 giras nacionales y 36 internacionales. En noviembre de 2012, Banobras compró la aeronave en $218 millones, equivalente a 2.900 millones de pesos. Ese mismo año, la Secretaría de la Defensa Nacional suscribió un contrato de arrendamiento con Banobras para adquirir la aeronave por $6.094 millones en un plazo de 15 años. Hasta ahora, se han pagado poco más de 2.255.842.960 pesos y se adeudan 3.838.846.926 pesos. Según las autoridades, en caso de pagar el capital que se adeuda, se ahorrarían casi 2 millones de pesos por concepto de intereses y el préstamo se liquidaría con 4.155.000 pesos. Además, el 15 de septiembre, la Lotería Nacional sorteará 2.000 millones de pesos equivalentes al valor del avión presidencial. Con los recursos obtenidos, el gobierno federal comprará equipo médico. Este lunes se informó que hasta el 24 de julio se han vendido el 25% de los boletos. Punto y contrapunto. El avión de la Isla de la Fantasía, Ana Villagrán, el avión Carlos Salinas de Gortari, como dijo el presidente López Obrador, que sería mucho más fiel a su objetivo. ¿Cómo ves el tema? ¿Es un tema importante o no? Llevamos meses prácticamente desde que arrancó este gobierno hablando sobre el avión. Es ridículo, Genaro, es ridículo. O sea, se me hace patético tener un gobierno que realmente nos tiene hablando del avión presidencial y no de la lista interminable de problemas a los que nos estamos enfrentando. A ver, quiero comenzar señalando, el costo del avión presidencial es de 2.9 mil millones de pesos, ¿no? Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 24.4 aviones. No sé si me siguen. Es decir, costó 71 mil millones de pesos cancelar el aeropuerto de Texcoco. Cancelar la cervecera de Mexicali en costos totales costó 8 aviones presidenciales. Y las pérdidas de Pemex en el 2019 le costaron al gobierno de México y a todos los mexicanos y mexicanas 119.3 aviones presidenciales. Entonces, la excusa de que vendemos el avión presidencial porque a la 4T y a López Obrador le interesa la manera en la que gasta el pueblo de México es mentira. El aeropuerto de Texcoco, la cervecera Mexicali y las pérdidas de Pemex sobrepasan el número de aviones presidenciales que este gobierno ha malgastado del bolsillo de los mexicanos. Llevamos entonces 19 meses escuchando esta cosa virtual que en alguna participación brillante Lisa Sánchez ya nos explicó que es la rifa no rifa del avión no avión, y con solo a 2 meses de que sea esta terrible manipulación que es la venta de los cachitos del avión presidencial que el presidente usa como excusa para no tener que hablar de los feminicidios en el país, resulta que menos del 30% de los cachitos se ha vendido. ¿Esto es una burla? O sea, ¿de verdad es una burla? Porque entonces, ¿para qué se lo llevaron a California? Y ahora salen a decirnos que el ahorro por no estar en el hangar presidencial fue de 160 millones de pesos, que se ahorraron 82 millones de pesos y que haberlo estado en el hangar hubiera costado 160 millones. A ver, cuando los mexicanos nos hablan de tasas siempre nos hacemos bolas y solo sabemos que fue una mala decisión. Es algo, no quiero decir groserías, pero es algo inimaginable, es algo que ningún otro país en el mundo está realizando tonterías como estas y solo para manipular a la población. Yo creo que el presidente lamentablemente va a ser recordado por esta clase de engaños y al final ni vendió el avión, va a acabar utilizándolo y lo tiene ahí parado y ahora dicen que ya recibieron un adelanto de quién sabe quién, porque además no nos dicen. Imagínense que lo compra el narco. O sea, ¿qué está pasando con esta tontería?
iría. No entiendo. Hay también el Se me hace tema de la humillante. cena con empresarios y empresarias en Palacio Nacional, que también por ahí en Twitter vi un hilo de un periodista que estaba preguntando y pidiendo información sobre ese tema y que no pudimos conocer ni los nombres, ni los montos de los donativos, ni a qué se comprometió, ni demás. Pero, Alejandro, en efecto, si tú ves las encuestas, pues a la gente parece importarle, interesarle este tema. Ay, totalmente. Yo decía, pues ya igual ya le dimos muchas vueltas a esto del avión presidencial, pero luego ven las imágenes de sus interiores, en la caminadora, los acabados, el poco fosforescente moradito, muy ostentoso y muy de mal gusto, honestamente. Y dices, esto es un símbolo de lo que queremos que no regrese a este país. Y qué bueno que nos lo estén recordando y recordando, porque se habla mucho de la frivolidad y del desenchufe de la realidad de las antiguas élites gobernantes. Y esto se concatena también con el primer tema que hablamos, de los desfalcos de Odebrecht, de toda la corruptela, cómo se concebía el sector público de gobierno como patrimonio de grupo. Llegaban y era como un botín que había que acaparar. Y si hay algún símbolo emblemático de esa época, es el avión presidencial, que además, para hablarte del desenchufe no solo con la realidad nacional, la pobreza en la que vive la mayor parte de los mexicanos, sino con el desenchufe histórico, con la historia de la nación, se ve que no estuvieron nunca en la historia, le ponen el nombre de José María Morelos y Pavón, este prócer, este insurgente independentista que hablaba de moderar la opulencia y moderar la indigencia, cuando este avión, si algo representa, es el derroche, la frivolidad, los excesos del viejo régimen. Entonces, qué bueno que se nos recuerde. Si no se vende, que se haga un museo y que los mexicanos puedan ir a atestiguar los expendios y las tranzas que habían, además transaccionales, porque hay que decir que este avión lo compró Felipe Calderón como un regalo para el siguiente presidente, que fue Enrique Peña Nieto. Estas tricuñelas y estos arreglos que hoy se están revelando cómo funcionaba, cuál era el modus operandi, cuáles eran las corruptelas y el tráfico de influencias en el juicio de Emilio Lozoya. A ver, vamos a escuchar a Martín, porque dice Alejandro que es un símbolo de lo que no queremos que regrese a México, pero lamentablemente el avión acabó regresando a México. Martín. Acabó regresando a México, acabó costando mucho, acabó costando mucho dinero. ¿Sí me escuchan? Sí, te oímos. Acabó costando mucho más dinero del que dicen que costó, pero además yo ya quiero un presidente, yo por lo menos sé que a lo mejor la ciudadanía no, que deje de recordarnos y que empiece a resolver. Porque ayer, antes de la conferencia de prensa, en la mañanera, sí dijo, pero no me pregunten de los muertos por las inundaciones, no me pregunten del COVID, no me pregunten de la crisis económica, hoy voy a hablar del avión. Eso sí creo que está totalmente fuera de lugar. Recordar todo lo del pasado, pues tenemos los periódicos, tenemos ahí el diario en las conferencias, lo que hace falta son soluciones, porque los problemas no dejan de surgir. Así es en todos los gobiernos, pero especialmente ahorita, ¿dónde? Aquí en Durango, ¿no? Tenemos todo inundado, en Coahuila está todo inundado, Tamaulipas está inundado por una tormenta espantosa, donde tienes el COVID, tienes una pandemia, pues sí se me hace un poco frívolo. Eso está cayendo en eso que está criticando. Decir, no, ahorita no me importa la gente, voy a mostrar lo que era antes y vean, etcétera. Yo, por ejemplo, yo ni siquiera entré a ver las imágenes de eso, yo sí estaba mejor atento a lo que estaba pasando en cuestiones más importantes. Creo que así debemos estar. Entiendo que gobernar con símbolos también se puede, se debe, pero creo que se está llevando a un extremo que no me gusta hacia dónde va. Se me hace innecesario, estoy de acuerdo con Ana, se me hace ridículo. Veloz dice jajaja, a ver. No, entiendo que a Martín no le haya gustado ver las imágenes y que no haya querido verlas, porque creo que fue ávido defensor del gobierno que impulsó la compra de este avión como algo que tenía que ver con el progreso. A mí me parece que lo más frívolo es no entender lo que significa la compra de este avión, porque es una compra de este avión que al mismo tiempo se conecta con lo de Lozoya, que al mismo tiempo se conecta con el esquema de corrupción, que al mismo tiempo el avión es un símbolo del priismo, es un símbolo del sexenio de Peña Nieto en toda la extensión de la palabra. Y hace un rato Ana decía que Alejandro era mentiroso porque decía que no era verdad que Calderón compró el avión, y creo que Ana te estás equivocando. Sí, que no era mentira, que fuera una herencia. Y no solamente querida, no costó el avión,
sino los 7,000 millones de pesos más que había que pagar porque fue por financiamiento, los 150 millones que cuesta mantenerlo, los 500 millones de pesos que cuesta viajar solamente en la República en los 36 viajes que se hicieron. No es una cuestión de lo que haya costado y que sea simbólico. Yo sí creo que la gente y el pueblo de México merecía saber en qué se habían gastado tanto dinero en momentos en los que cuando se compró el avión, y quiero recordarle a Martín, cuando se compró el avión había inundaciones, había huracanes, había temblores, y el presidente estaba viajando en su avión presidencial y comprándolo, y ahí creo que... Y acababa de pasar una pandemia también, la H1N1. Sí, y creo que no fue, oiga, señor presidente, si mejor en lugar de pero esta sigue pasando, hablar de esto, entonces sí me parece absurdo que quienes no dijeron nada ante la compra de un avión así, del despilfarro que se hizo, hoy se molesten porque el presidente se los ponga en la cara. Discúlpame, pero alguien tiene que hacerlo. Y si es el presidente el que tiene que decir, miren en qué se gastaron el dinero mientras existían todos estos problemas, pues sí tiene que ser el presidente. A mí me parece importante, no solo para recordar, sino para señalar que todo lo que vamos a ver ahorita del proceso, no solo de Lozoya, sino de Duarte también, nos lleva directito a saber por qué tuvimos un gobierno que prefirió comprar un avión tan caro, un gobierno tan alejado del pueblo, como decía Alejandro, y un gobierno que tenía y que prefería llevarse a viajar a los periodistas que responder preguntas de verdad. Bien, a ver, decía Martín, una pandemia que había pasado, pero que tuvieron la super fortuna de que encontraron un medicamento efectivo, el Tamiflu, para poderle atender, pero el legado fue un sistema de salud roto, sin más respiradores, sin dejarlo listo precisamente para la que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, prefirieron gastar esos $200 millones en un avión presidencial que mejor invertirlos en el sistema de salud después de la pandemia del H1N1. Pero también ahorita están prefiriendo mantenerlo y no decirnos nada de dónde está el dinero, y, o sea, en vez de dedicar esas horas, yo creo que ya nos han puesto, o sea... Yo sigo viendo respiradores llegando todos los días al país. Pero bueno, a ver, No. Ana. Bien, gracias. A ver, la 4T hace las cosas nivel mal, que ni vender un avión pueden, ni eso pudieron hacer bien. 19 meses han tenido para conseguir compradores a nivel mundial y ni eso han podido hacer bien. Y ninguno de mis compañeros me respondió si están tan interesados en el valor del avión y en la ostentación y bla, bla, bla. ¿Por qué no nos responden por qué el cancelar el aeropuerto de Texcoco, el cancelar la cervecera Mexicali y las pérdidas de Pemex, donde López Obrador está obstinado en seguir desperdiciando el dinero de los mexicanos, costaron 24.4 aviones, 8 aviones y 119.3 aviones. El manejo del dinero presidencial está haciendo mal. A ver, el avión ya estaba ahí y el presidente no deja de manipular a los mexicanos con la venta y ni lo sabe vender. Es patético esto que están haciendo. Y antes de pasar de tema, nada más quería mandarle un beso a Bernardo. Feliz cumpleaños a nuestro productor. Gracias por recordarlo. A mí se me fue el avión. Hoy es cumpleaños. Ahora es que literal se me fue el avión. Sí, hablando del avión. Es cumpleaños de nuestro querido productor Bernardo Enciso, a quien le mandamos un abrazo hasta casa, que nos está acompañándonos esta noche, pero evidentemente desde Punto y Contrapunto, todos y todas le mandamos los mejores deseos. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar ya solo para despedirnos con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas.